Análisis del etiquetado alimentario y cálculo de raciones de hidratos de carbono. ¿Qué información nos da la etiqueta nutricional? Las etiquetas nutricionales aportan datos sobre la energía del producto en kilocalorías por cada 100 gramos o mililitros. Además, nos aportan información sobre el porcentaje de macro y micronutrientes. Con respecto a los macronutrientes, nos aporta datos sobre hidratos de carbono, grasas y proteínas. En cuanto a los hidratos, suele diferenciar entre simples, complejos o almidones y polialcoholes. Con respecto a los micronutrientes, nos da información sobre la cantidad de fibra, minerales, vitaminas, etc. Además, estas etiquetas nos dan información opcional como la equivalencia a una ración de producto o unidad de medida. ¿Qué debemos saber sobre los hidratos de carbono? También conocidos como carbohidratos, azúcares o glúcidos, recuerda que aportan 4 kilocalorías por gramo de peso. Se han de diferenciar entre azúcares simples o de absorción rápida, como son la glucosa, la fructosa, la lactosa y la sacarosa, encontradas en la fruta, la miel, la leche o el azúcar común. Por otro lado, los hidratos de carbono complejo o azúcares de absorción lenta se diferencian entre almidones y fibras. Estas últimas son incapaces de ser absorbidas por nuestro intestino y no dan aporte calórico. Los hidratos de carbono también se pueden catalogar como azúcares naturales, polialcoholes o almidones. Sin embargo, en las etiquetas nutricionales también viene información sobre edulcorantes artificiales que no son considerados hidratos de carbono. Recuerda que tanto azúcares naturales como almidones aportan 4 kilocalorías por cada gramo. Unos se encuentran en la fruta, la miel o la leche y los segundos en el trigo, el arroz, las papas, las legumbres, etc. Y están formados por la unión de varias moléculas de glucosa. En cuanto a los polialcoholes, elevan la glucemia, pero su efecto es el 50% menor que los azúcares naturales. Contienen unas 2 kilocalorías por cada gramo. Son un grupo de edulcorantes producidos a partir de azúcares naturales como la glucosa o la fructosa. Su consumo puede producir molestias digestivas y diarrea por su efecto laxante. Pongamos un caso práctico. Si una porción de turrón sin azúcar añadido contiene 20 gramos de polialcoholes, su efecto sobre la glucemia equivaldrá al de 10 gramos de hidratos de carbono. Siempre tenemos que tener en cuenta que los edulcorantes artificiales como el ciclamato, la sacarina o la sucralosa, que se obtiene por modificación de la sacarosa, azúcar, que impide su absorción, no aumentan la glucemia y por tanto no se considerarán hidratos de carbono. En cuanto a las declaraciones nutricionales de las etiquetas, hay que diferenciar entre bajo contenido en azúcares cuando el producto contiene menos de 5 gramos de azúcares por 100 gramos en el caso de los sólidos o 2,5 de azúcares por 100 mililitros en el caso de los líquidos. Sin azúcares cuando el producto contiene menos de 0,5 de azúcares por 100 gramos o mililitros, o sin azúcares añadidos cuando al producto no se le ha añadido ningún tipo de azúcar ni otro alimento para proporcionar sabor dulce. Si los azúcares están naturalmente presentes en los alimentos, en el etiquetado deberá figurar asimismo la siguiente indicación: contiene azúcares naturalmente presentes. Recuerda que, a pesar de que en un alimento aparezcan estas indicaciones, no significa que se pueda tomar libremente. Esta información solamente hace referencia a los azúcares, pero puede tener otro tipo de hidratos de carbono que sí aumenten las cifras de glucosa en sangre. Y es importante conocer el etiquetado para ver la composición nutricional, ya que aunque aparezca sin azúcares añadidos, puede ser que no se le haya añadido, pero que contenga el azúcar propio del alimento, como por ejemplo los zumos o los yogures con trozos de fruta. La cantidad total de calorías que debe provenir de los hidratos de carbono será el 45-50% del total de las necesidades energéticas diarias. Los hidratos de carbono simples o azúcares refinados no deben exceder del 10% del total de los hidratos y deben de ir acompañados de otros alimentos para enlentecer su asimilación y evitar picos de hiperglucemia. La cantidad recomendada de fibra será de 15 a 30 gramos diarios según las necesidades individuales. Además, la utilización de las insulinas actuales permite flexibilizar los horarios y cantidad de carbohidratos de las comidas. De esta forma, para conseguirlo y no pasarse el día haciendo cálculos, dividiremos los alimentos en los que deben evitarse, los que deben controlarse y los que se puedan tomar libremente, tal y como se muestra en el gráfico de la derecha y que a continuación resumiremos de manera sencilla. Alimentos desaconsejados son aquellos que contienen un alto porcentaje de azúcares de rápida absorción.
como son los caramelos, pasteles, la repostería comercial, pastas, chocolates, miel, azúcar, frutos semisecos como los higos, las ciruelas, las pasas o dátiles, las mermeladas, la leche condensada, yogures azucarados, natillas comerciales, zumos de fruta naturales y comerciales o refrescos, entre otros. Los alimentos permitidos son aquellos preparados para ser comidos que tienen menos del 5% de hidratos de carbono y no son de rápida absorción. Generalmente son verduras como las acelgas, la lechuga, champiñones, la alcachofa, calabaza, el pepino, el ajo, el calabacino, el pimiento, los espárragos, la cebolla cocida, espinaca, etc. O fuentes de proteína y grasas como la carne, el pescado o el aceite de oliva. Finalmente, los alimentos a controlar son los que no están descritos en los apartados anteriores y tienen una proporción importante superior al 5% de hidratos de carbono en su composición. Por ello, su consumo ha de ser ajustado mediante el cálculo de raciones. ¿Cómo podemos calcular raciones de hidratos de carbono? Una ración es la cantidad de cada alimento que aporta 10 gramos de hidratos de carbono, equivalente a un sobre de azúcar. Siempre hay que calcular el peso de cada uno de los alimentos que contiene esa ración. Por ejemplo, 20 gramos de pan son igual a 200 centímetros cúbicos de leche o 50 gramos de pasta cocida, y todos estos equivalen a una ración de hidratos. Conocer esto va a permitir sustituir una ración de pan por una de pasta, aportando los mismos hidratos de carbono. Este sistema requiere de entrenamiento, pero resulta más eficaz y flexible. Permite una mayor calidad de vida a la vez que un mejor control. Utilizándolo, podemos improvisar la ingesta, adaptar el menú a los gustos y situaciones personales, e incluso permite reajustar las unidades de insulina a la cantidad de hidratos de carbono de cada comida. Así pues, con los intercambios no se necesita comer todos los días la misma cantidad. Y lo mismo, siempre que sigamos unas pausas generales de alimentación saludable. El máximo adecuado de raciones de hidratos de carbono es de 25 en mujeres y 30 en hombres, dependiendo de la edad y del nivel de actividad física. Estas raciones deben distribuirse a lo largo del día tal y como se muestra en el esquema de abajo, para mantener un correcto balance glucémico y poder ajustar correctamente las unidades de insulina que mejor se adapte a cada caso. Existen muchos recursos que pueden usarse para controlar los carbohidratos, como son analizar las etiquetas de información nutricional en los alimentos envasados y los gramos de carbohidratos totales, utilizar listas de intercambio para la planificación de comidas, pesar los alimentos y traducirlos con tablas de raciones de hidratos de carbono como la de la Fundación para la Diabetes o usar la calculadora de hidratos de carbono. Seguro que ya sabes mucho sobre la alimentación y la diabetes, pero aún te quedan conocimientos por asimilar. Te animamos a que veas la próxima videocápsula de este bloque para hacer ejemplos prácticos de cómo calcular raciones en la vida diaria. Recuerda, para cualquier duda estaremos a tu disposición por WhatsApp en menos de 48 horas hábiles o en la próxima sesión en directo por Zoom.